$2000 es lo que vale el nuevo iPhone 17 Pro Max de 2 TB que se presentó esta misma semana, si es que estás viendo el video el día que lo estoy lanzando. La misma plata, la misma, exactamente la misma, es lo que me costó este nuevo auto que tenemos para el proyecto Porsche. La diferencia es que el iPhone viene en caja cerrada, nuevo, sin problemas, y este, bueno, tiene algunos detallecitos que arreglar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto Porsche y démosle la bienvenida al BMW 328 que debemos volver a la vida porque en este canal tenemos una misión. No te das una idea lo feliz que estoy de tener este BMW en mi garage y a su vez lo cagado que estoy porque, como dice el querido Ale Padel, no existe BMW más caro que el BMW que compras barato. Y es eso lo que me pasó con este auto, que como ves tiene un choque acá en el frente que ahora te voy a contar un poco más en detalle. Lo primero que te voy a contar es cómo conseguí este auto y cuánto tiempo me llevó. Bueno, como te contaba en el video de hace un par de semanas donde compré mi camioneta, que lo tenés acá arriba, la negociación fue lo que más tiempo me llevó. Empecé a negociar este auto en junio, apenas terminé de vender la Honda CR-V, la primera víctima de este proyecto Porsche. Este auto se lo compré a Tarek, mi amigo, el que tiene la concesionaria, al que le compré la minivan. Él lo había comprado en el mes de febrero o marzo, más o menos, si no me acuerdo mal. Y este auto no estaba así, estaba impecable, pero estaba completamente bueno. Él lo compró en un remate. Este auto es una reposición, ¿viste? Cuando la gente no lo puede pagar, desafortunadamente. Y como ves en la tele, van con el camión, se lo levantan y se lo llevan. Bueno, así fue que llegó al remate. Él lo compró, como te decía, en perfectas condiciones. Estaba muy bien. Y de camino al concesionario tuvo la mala suerte de, con este lado y a unas 30-35 millas por hora, llevarse puesto un venado. Sí, acá es muy común que la gente se choque los venados y eso fue lo que le pasó. Era un día a la noche, hacía frío, le apareció el venado y él lo golpeó con este lado. La verdad es que en ese momento lo que pasó fue que todo lo que ves blanco quedó así como lo ves, pero también se había doblado el capot. Entonces él, en una jugada mágica, dijo, bueno, voy a conseguir las partes por Marketplace de Facebook y partes de tiendas de usados y demás, y voy a tener todas las partes para después pintarlas y venderlo, porque la verdad que el resto del auto ya lo vas a ver, pero está muy bien. El tiempo pasó, el auto estaba en el concesionario y él no lo puede arreglar, no tiene el tiempo, el dinero lo usa para otras cosas. Entonces en junio, como te decía, empezamos a negociar. Él quería $3.500 por este auto, cosa que yo no iba a pagar nunca $3.500 por este auto. Yo en su momento le dije, mira, 2.000 es todo lo que tengo, si te sirve llámame, si no te sirve no te hagas problema, sigo buscando por otro lado. En el medio me fui de vacaciones, la verdad que él en un momento me dijo, che, por 3.000 en lugar de 3.500, yo le dije que no, que seguía clavado en 2.000 y hace una semana y media o dos atrás me llamó y me dice, mira, el auto no lo voy a arreglar, así que como vos siempre fuiste buena onda conmigo, sabe del proyecto Porsche también, sabe en la que andamos, me dijo, te voy a dar una mano con esto, trae los $2.000 y llévate el BMW. Así que así es un poco la historia de cómo lo conseguí. Como podés ver acá arriba, tiene hasta los papelitos y los stickers que él le suele poner en la concesionaria, tiene también incluso el papelito de la garantía, que dice que obviamente este auto no tenía garantía, o sea, él preparó todo como para que, ni bien lo tenía arreglado, ya poder ponerlo en venta, cosa que no sucedió, pero sí va a suceder, porque este auto lo vamos a arreglar, lo vamos a poner lindo y él me dejó que yo lo vuelva a poner en venta en su concesionaria. Entonces de esa forma me evito los gastos de tener que ponerlo a mi nombre y demás, así que un golazo. Vamos a decir que yo estoy trabajando para Tarek, que lo estoy arreglando para Tarek, pero la diferencia de plata me la voy a quedar yo, obviamente. Y dentro de estos $2.000 vienen incluidas las partes, porque tenemos todo lo que necesitamos para poder arreglar el frente. Mira, acá en todo esto que ves, mira, tenemos las rejillas delanteras que hay que cambiarlas. Esto que ves acá es el guardabarros, que también es gris plata porque todos los repuestos se compraron a un auto gris plata. Fíjate que incluso la otra grilla tiene los colores, típicos colores de BMW y de la línea M de BMW. También tenemos acá la óptica, que bueno, habrá que ver en qué estado está todo esto, pero tenemos todo lo que necesitamos para arreglar lo más importante que tiene este auto, o lo más fuerte que tiene, que es el golpe del frente. El resto está muy bien, pero si querés hacemos un pequeño repasito de lo que sé que hasta ahora, o de lo que seguro sé hasta ahora, que le tenemos que arreglar. Y obviamente esto es el elefante en la habitación, el frente. Esto no estaba así, sino que bueno, cuando le pegó al venado, como te decía, se dobló este guardabarro que ya lo tenemos atrás, el capot se había doblado para adentro. Lamentablemente no tengo fotos de eso, pero yo lo he visto al auto el día después que lo trajo y esto estaba doblado. En aquel momento no pensaba comprar este auto. La óptica se rompió, los soportes de la óptica parecen estar bien, lo veremos. Y en este golpe otra cosa que pasó es que el sensor del airbag que está atrás aparentemente se cortó, se saltó o algo similar, ya veremos, pero los airbags están, no es que se explotó
explotaron ni nada parecido, sino que están. También se salió este pedacito de acá, se rompió la grilla y este plástico de acá del paragolpe es lo que, bueno, vamos a tener que arreglar y pegar para poder dejarlo en línea antes de pintarlo. Este capot hay que alinearlo también, lo voy a alinear porque lo pusieron medio así nomás, entonces lo voy a alinear antes de mandarlo a pintar para asegurarme que, bueno, que todo nos está quedando bien y lindo como para poder arreglarlo. Esta es otra de las cosas que, por lo que me dijo Tarek, esto ya le pasó en el concesionario. Alguno de los empleados del concesionario aparentemente lo golpeó contra algo y hundió esta puerta y hundió también este pedazo del guardabarros trasero. Te voy a ser honesto, este pedazo del guardabarros trasero ni voy a intentar arreglarlo, ya te voy a contar en el próximo video por qué, pero esto sí lo vamos a desagullar para que la puerta quede bien, porque hoy en día la puerta tiene como un espacio entre la puerta y el guardabarro, que eso es lo que queremos evitar, así que esta puerta la vamos a tener que desabollar. Otra cosa que teníamos que arreglar, creo que ya la solucioné, es esto, mira, el sensor aparentemente estaba desconectado. Esto que tenemos acá es el sensor, el Mass Flow Sensor, que se llama, que es el sensor de aire también conocido, creo que se llamaba IA, que en el Corsa, cuando yo tenía el Corsa, bueno, te lo iba a mostrar y me acabo de detectar que la ficha estaba desconectada, me daba el error P0100, que es esto, viene de acá, así que vamos a ver si después de esto el error se soluciona, lo sabrás en el próximo video. Por ahí ya tenemos uno de los problemas solucionados, pero en el peor de los casos, si no, lo que habrá que hacer es reemplazar este sensor, que es lo que leí en todos los foros de BMW. No soy un experto para nada en BMW, para nada, así que yo sé que BMW es una marca que tiene muchísimos fanáticos. Si vos sos de esos, dejame en los comentarios abajo las cosas que vayas viendo, cómo las puedo solucionar. Ni hablar si vos sos chapista y estás en el área de rally, por ejemplo, querés trabajar conmigo, querés hacer algo de publicidad conmigo y darme una mano. Bueno, adelante, bienvenido, sumate al canal. Todo patrocinador es más que bienvenido. Y acordate también que acá abajo tenés la opción para el botón de gracias, digamos, que es este botón para poder hacer donaciones a este proyecto Porsche que se está reactivando y a todo culo, porque la verdad que en mi vida pensé que iba a tener un BMW y menos que lo iba a tener para revender. Este BMW, ya que estamos acá, te muestro el motor. Tiene el motor 2 litros Twin Turbo, creo que tiene algo de 230, 240 caballos de fuerza y como lo ves está sucio, no tiene absolutamente nada. Lo tuve en mi casa durante varios días guardado con un cartón por abajo, como siempre hago cuando traigo autos, para asegurarme que no pierdan aceite ni ningún fluido, y no pierde absolutamente nada. Así que bueno, quizá uno de los problemitas que teníamos ya lo solucionamos. Obviamente todo esto lo vamos a detallar a pleno, le vamos a hacer un detailing a fondo como estamos acostumbrados. Y otro de los problemas que tiene lo tiene acá, no es porque el escape esté roto ni nada parecido, sino que por lo que leí es un problema muy común de estos BMW que tienen como una brida, una cosa así, un pedacito, es como un gancho básicamente, que aparentemente se salió, entonces hace este ruido horrendo que vas a ver ahora. Y este es otro tema que hay que ver si lo voy a tener que arreglar o no. No las ruedas, no nada de eso, sino que aparentemente los discos de freno y las pastillas se cambiaron hace 5.000 millas. Es decir, muy poco tiempo antes de que lamentablemente a esta persona le levantaban el auto porque no lo pudo pagar. Ahora bien, los discos están oxidados, están feos. Tengo también la alerta, digamos, en el tablero de que no se cambiaron. Hay que ver si cuando se cambió se puso el sensor nuevo. Así que esto es un quizá. Sobre todo del otro lado es donde más oxidado está. Yo ya compré los discos, ya compré las pastillas, pero antes de cambiarlo voy a revisar. De ser necesario los cambiaré y si no, dejaré los que están. Obviamente sacándole el óxido porque la verdad que quedan feos, no quedan muy lindos y necesitamos este auto ponerlo lindo para poder sacarle más plata y estar más cerca del Porsche cuando lo vendamos. Así que eso de los discos y las pastillas por ahora es un quizá. El resto de las cosas son las cosas que seguro le tenemos que hacer a este BMW. Esperemos que no aparezca ninguna otra cosa. Bueno, y además de todo esto, en líneas generales, la verdad que el auto está muy bien. El interior está muy bien. Tiene algunos temas muy comunes en los BMW de esta línea. Esta es la conocida línea como F30. La línea anterior, que creo que era E90 y E92, déjamelo abajo en los comentarios si me equivoco, esa tenía mucha mejor calidad de materiales en el interior, ni hablar de los BMW anteriores. Incluso tengo una señora, una clienta que tiene uno exactamente igual a esto, pero con 80.000 millas. La señora es primera dueña, lo usa nada más que para ir al supermercado y volver, ¿viste? Es ese típico caso. Bueno, y tiene el mismo problema. Tiene los apoyabrazos pelados, tiene también el asiento suyo pelado y la verdad que no es algo que quede muy lindo. Así que sobre todo del apoyabrazo vamos a ver si lo podemos solucionar de alguna forma, pero tampoco vamos a hacer locuras, porque muchas veces cuando uno compra partes que no son las originales o intenta como salvar el problema, la cosa termina quedando peor. Así que eso vamos a ver si lo solucionamos o no. Después el resto del auto funciona todo, el eléctrico funciona todo, la pantalla funciona, el estéreo suena bárbaro, funcionan las butacas calefaccionadas, funcionan también todo lo que son los comandos satelitales, el techo corredizo, funciona todo. Así
Así que digamos que este es un buen candidato para dejarlo lindo, lindo, lindo. Y lindo es algo que no estaba adentro de la concesionaria, porque estuvo desde el momento en el que llegó durmiendo en el fondo de la concesionaria sobre el pasto. Por eso es que vas a ver que alrededor del auto hay pasto por absolutamente todos lados. De hecho, la cubierta trasera derecha, el neumático trasero derecho, cuando lo fui a buscar tenía 9 libras de presión, porque bueno, estuvo tirado ahí sobre el pasto y ya estaba como clavado sobre el barro directamente de el tiempo que llevaba ahí parado. Obviamente fueron cortando el pasto, entonces fueron llenándolo todo de pasto, que es lo que tiene pegado sobre la chapa, y seguramente nos encontremos con algún bollito de alguna piedra, porque es muy común que cuando te cortan el pasto cerca del auto te terminan golpeando algo con alguna piedrita o algo de eso. Pero en líneas generales es un poco lo que tenemos. Creo yo, y decímelo vos abajo en los comentarios si me equivoco, tenemos una buena base, como nos había pasado con la CR-V. Con la CR-V tuvimos que trabajar mucho en la mecánica, en este tenemos que trabajar más digamos, en la parte estética. El choque de la trompa, el choque de atrás, el tema del escape, son cosas que se pueden arreglar. ¿Cómo sigue este proyecto Porsche de ahora en adelante? Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de desabollar aquella puerta para ver si sale y queda bien. Después voy a tratar de alinear todo esto cambiando las partes, y una vez que ya tenga toda esa maqueta armada, que ya me aseguro de lo que debo hacerle de chapa, ahí vamos a llevar las cosas al chapista. Todas las partes las voy a sacar yo y voy a llevar las partes a pintar, así que de vuelta, amigo chapista, que estás en el área de Raleigh, Durham, Chapel Hill o por acá cerca, incluso te digo que hasta Charlotte me voy, si me haces un buen precio me voy hasta Charlotte, ni hablar. Si te querés copar y lo querés hacer de canje conmigo, fíjate la repercusión que tuvieron los últimos videos, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de hacer algo con nosotros por este proyecto Porsche, un proyecto más que autosustentado en el que estamos buscando cumplir no solo mis sueños, sino que también parece el sueño de muchos por lo que me han dejado en los comentarios anteriores. Y hablando del tema precios, mantenimientos y demás, bueno, debo decirte que primero, antes de comprarlo, lo primero que hice, como hago con todos los autos, incluso los que voy a comprar para vender, es correr un Carfax para tener el historial completo del auto. Este auto tuvo 3 dueños. El primero fue una empresa que lo tuvo 4 meses, el segundo fue una persona que ya lo tuvo como 5 años, y el último fue este que lo tuvo antes que se lo saquen, que lo tuvo como 1 año y moneditas. A partir de ahí, y con las millas que tiene este auto, que no sé si te lo dije, pero son más o menos 150.000, si no me equivoco, te las voy a dejar exactamente acá abajo, me fui al Kelley Blue Book para ver qué puede valer este auto. Todo este análisis obviamente lo hice previamente antes de tomar la decisión, pero no quería dejar de contártelo. Te cuento, según el Kelley Blue Book, este auto del año 2014, misma versión, mismo todo, en excelentes condiciones, o sea, si logramos dejarlo excelente, debería valer entre $5.500 y $8.400 con un promedio de $7.000. De vuelta, esto es para exactamente misma condición, incluyendo las millas que tiene este auto. En una condición very good, es decir, una condición muy buena, debería valer entre $5.000 y $8.100 con un promedio de $6.600. Y en una condición good, debería valer entre $4.400 y $8.000 con un promedio de $6.200. Creo yo que si hacemos un buen trabajo sobre este auto, lo vamos a poder ubicar, te diría yo, entre el very good y el excellent, es decir, entre $6.600 y $7.000. Así que, como para que tengas un poco la referencia de por qué me la jugué con este auto, creo yo que tenemos mucho potencial. Invertimos $2.000 para comprarlo. $2.000 es casi lo que nos había dejado la CR-V de ganancia, nos dejó 1.965, si no me acuerdo mal. Así que exactamente con esa plata pudimos comprarlo y ahora hay que empezar a invertirle. ¿Cuánto pienso invertirle? Mira, la verdad que no lo sé. Creo yo que lo vamos a estar invirtiendo entre $1.000 y $1.500 si lo que tenemos que arreglar es solo esto. Puede que menos, puede que más. La parte de pintura obviamente es lo que nos va a marcar la diferencia. Así que supongamos que en total nos terminamos gastando $3.500 por ser optimista. Bueno, vendiéndolo quizá en $6.500, estamos hablando de que ganamos $3.000 solo con este auto. Veremos si eso es lo que termina sucediendo. Párrafo aparte para la llave de este BMW, que no es la llave original, sino que alguien se la puso, la venden en Amazon esta llave básicamente. Y le falta el loguito de BMW ahí que se voló, pero bueno, este es un accesorio que la verdad queda muy lindo y pesa mucho, Esto tiene como un aluminio por fuera, la verdad que pesa un montón. Así que esas son las cartas con las que estamos jugando en este proyecto Porsche. La verdad que estoy contento de tener este BMW conmigo, me espera un gran desafío, como te decía, me voy a hacer un especialista en cosas que hasta acá en mi vida hice, como por ejemplo corregir un capot para que no quede fuera de línea, cambiar un sensor de un airbag, así que todo lo que me quieras dejar abajo en comentarios, vos que por ahí sos mecánico, especialista, no solo en BMW, sino en otras marcas también, déjamelo abajo en comentarios porque realmente voy a necesitar la opinión de los expertos para llevar este BMW a buen puerto. Te voy a dejar por acá también los números que tenemos en ganancias hasta acá de los otros videos del proyecto Porsche. Debo decirte que los videos del detailing de la CR-V la rompieron, no solo en plata, en dinero, que es algo que nos sirve para este proyecto Porsche, sino también en cantidad de gente que se sumó a este proyecto, cantidad de nuevos suscriptores, así que muy feliz por eso. Pero también me queda una duda, vamos a tener que hacer un detailing sobre este BMW. ¿Querés que te muestre un nuevo video sobre
sobre el detailing o la verdad con lo que viste ya está, estás bien y no mucho más? Obviamente el interior de esto no está como el de la otra CR-V, te voy a ser honesto, está sucio y los colores claritos son complicados de limpiar, pero no vamos a tener que hacer ese nivel de detailing en el interior. Sí, por ahí un trabajito un poco más profundo en el exterior para dejarlo bien. Por ahora vamos a terminar este capítulo acá, este nuevo capítulo del Proyecto Porsche, capítulo 0 de este BMW, podemos decir, y vamos a ver cómo seguimos en las próximas semanas. Acordate que si llegaste a este canal por este video y no sabes de qué te estoy hablando, el Proyecto Porsche es ese proyecto en el cual busco cumplir mi sueño. Compramos y vendemos autos hasta que me puedo comprar mi primer Porsche acá en Estados Unidos. Buscamos juntar más o menos $10.000 de ganancia para poder tener un buen Porsche Boxster. Ese es el primer objetivo que tenemos. Por tanto, si llegaste ahora y no estás suscrito, suscríbete al canal. Ahí abajo, como te contaba hace un rato, tenés el botón de gracias para hacer cualquier donación. Si es que querés, toda donación es más que bienvenida, más ahora que tenemos que arreglar este BMW. Y todos los que me donen y todos los que ya me donaron van a ser mencionados al final en una placa que vas a ver ahora al final de este video. Si no podés, no querés o no te interesa donar, con un me gusta, con un comentario tirando buena onda y deseando lo mejor para que tengamos esto listo y lindo próximamente, me recontra sirve, déjamelo ahí abajo en comentarios. Y yo por ahora me despido de vos, me vuelvo a casa con mi BMW, que la verdad jamás pensé que iba a tener la posibilidad de manejar uno como estos, pero bueno, viste cómo es. Está de paso y en un tiempito se irá. De paso, de chapa, vas a poder escuchar el motor. Creo yo que suena bastante bien, suena como un diésel, pero bueno, por lo que leí y por escuchando el de mi clienta, así suenan estos BMW. Nos vemos la próxima.